Bien, muchachos. Parte 2, digamos, segundo tema importante, las reacciones de sustitución para presentarlas. Y en específico este video trata de la reacción que se llama SN2. Ok, muy bien. Entonces, una sustitución nucleofílica es cuando tengo una especie que se llama el nucleófilo que tiene la tendencia a compartir este par de electrones con la molécula, ¿verdad?, el halogenuro de alquilo, al que voy a llamar sustrato. Es una sustitución porque el nucleófilo se va a integrar, ¿verdad?, y se va a perder el halógeno, que se va a llamar de ahora en adelante grupo saliente. ¿Ok? Las eliminaciones, en cambio, ¿verdad?, tienen una especie negativa que es más bien una base. Ya después veremos la diferencia entre base y nucleófilo. Pero la base lo que va a hacer es arrancar un protón de la periferia, ¿verdad? Y también se va a ir en el proceso el halogenuro y se me va a generar un doble enlace. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de las sustituciones. Las eliminaciones son en el otro capítulo. Ok, vamos a empezar con esta que se llama sustitución nucleofílica bimolecular o SN2. Ok, fíjense ustedes, aquí tenemos una reacción entre el yodo metano y el ion hidroxio. Resulta que entonces el yodo es el grupo saliente y se va, y el hidroxilo se pega o se une al carbono. Otra vez, el maje que tiene carga negativa y que se va a pegar al halogenuro de alquilo se llama nucleófilo. La molécula orgánica, que es el halogenuro de alquilo, que sufre el ataque, ¿verdad?, y que es transformada, siempre se llama sustrato. Bueno, este es el producto. Y al grupo que se va, ¿verdad?, si no se va él, el carbono no puede formar 5 enlaces, ¿verdad? Entonces, si no se va él, no puede entrar el otro. Se llama grupo saliente. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de esta reacción? Vamos a ir entendiendo de qué se trata esta reacción. Fíjese que la reacción dice aquí, en primer lugar, muchachos, ocurre de manera concertada. O sea, todo ocurre en un solo paso. Y resulta que, como se muestra acá, el hidroxilo con carga negativa se acerca al carbono, que es positivo. Nosotros sabemos que es positivo. ¿Ok? Se acerca bastante. En el momento en que él se va acercando, los sustituyentes que están en una posición cómodamente tetraédrica, como ustedes pueden ver acá, se ponen en un plano. ¿Por qué? Porque ellos tres en el estado de transición están en un plano. Claro, son repelidos por la carga negativa que viene entrando. Ok, en el momento en que se va formando el enlace carbono-oxígeno, en ese mismo momento, muchachos, se va rompiendo el enlace carbono-yodo. Ojo, después, ¿verdad?, de que llegamos al estado de transición, el yodo se va y deja espacio, y fíjense ustedes, los hidrógenos se acomodan de nuevo de manera tetraédrica. Ok, vean que en esta reacción concertada va entrando el nucleófilo y va desplazando de una vez al grupo saliente. ¿Y qué pasa, verdad, con la configuración de este carbono? Que se invierte, muchachos, porque los sustituyentes de este carbono, en este caso son hidrógenos, pero imagínense que fuera R, que fuera un carbono quiral R. Ahorita lo vemos con detalle, pero imagínense. Una vez que llegamos aquí, todos estos están en un plano, ¿verdad? Después ellos se van para el otro lado. Entonces, las reacciones SN2, vamos a ir diciendo cosas, son estereoespecíficas, o sea, tienen un curso estéreo específico definido y se llama la inversión de la configuración. ¿Ok? Y es concertado. Bueno, vamos a leer un poquito. La rapidez de esta reacción, ¿verdad?, es que dice que es una reacción de segundo orden, o sea, la constante, y quiere decir que en el estado de transición participan tanto el sustrato como el nucleófilo. Perdón, es lo que vemos que sí. O sea, aumentar la concentración de OH aumenta la velocidad de la reacción. Aumentar la concentración de yoduro también aumenta la velocidad de la reacción. ¿Ok? Muy bien. Dice, esta sustitución nucleofílica de un paso es un ejemplo de mecanismo SN2. La abreviatura SN2 significa sustitución nucleofílica bimolecular. Claro, bimolecular, porque son dos especies las que definen, muchachos, el estado de transición. El término bimolecular quiere decir que el estado de transición del paso limitante de la rapidez de la reacción, que es el único paso de esta reacción, muchachos, no tiene etapas, es concertada, involucra la colección de dos moléculas.
Las reacciones bimoleculares en general tienen ecuaciones de rapidez que son de segundo orden global. Sí, recuerden, en esta ley de velocidad, ¿verdad? Bueno, pues la reacción es de orden 1 con respecto al sustrato y de orden 1 con respecto al nucleófilo. Pero si sumo los dos órdenes, que son los numeritos de aquí, a los cuales están elevadas estas cosas, que en este caso es 1 y 1, el orden global de una reacción bimolecular es 2. O sea, la SN2 es una reacción de segundo orden, sí. La reacción del yoduro de metilo con el ion hidróxido es una reacción concertada que ocurre en un solo paso con la ruptura y formación simultánea de enlaces. Ok, tal vez les parece un poco pesado que lea, pero estas partes sí son muy importantes irlas dejando claras. Ahora, estoy cogiendo del texto de ustedes, muchachos. No me pueden descuidar la lectura del texto y quedarse solo viendo los videos. Tienen que leer el libro y hacer los problemas. Bien, no hay intermediario. Y dice, en este estado de transición se forma parcialmente un enlace hacia el nucleófilo. Y el enlace hacia el grupo saliente se rompe. Recuerde que un estado de transición no es una molécula discreta, no existe, no se puede aislar, ¿verdad? Y además es pentacoordinado, no es nada estable. Bueno, lo que tenemos ahora por acá que es la gráfica de energía versus coordenada de reacción. Se sabe para este proceso, muchachos, sí se sabe que la reacción es exotérmica, ¿ok? Entonces el estado inicial, sustrato más nucleófilo, ¿verdad? Se invierte energía hasta llegar al estado de transición pentacoordinado que tiene los sustituyentes del carbono en el mismo plano, el nucleófilo casi entrando y el grupo saliente casi saliendo, ¿verdad? Y en la parte de los productos pues tenemos en este caso el alcohol que se forma. Como ustedes pueden ver es una reacción exotérmica, ya lo mencionamos. Ok, muy bien, entonces tenemos acá pues reacciones químicas, ¿verdad? O unos ejemplos de reacciones químicas en las que yo puedo hacer la transferencia o el cambio de un halógeno por otro halógeno. ¿Ok? Entonces, muy importante que también son procesos SN2, ¿verdad? Y yo puedo hacer el cambio, muchachos, utilizando un éter corona que me va a disolver, ¿verdad? Al potasio y me va a dejar, en este caso, por ejemplo, al flúor, con carga negativa muy disponible, aunque es un pésimo nucleófilo, ¿verdad? Porque es muy electronegativo, no le gusta compartir los electrones. Pero si tengo el 18 corona 6, que se va a encargar de comerse el potasio, ya van a ver por qué uso esta expresión, muchachos, me va a dar una reacción, ¿ven? Entonces, estas son reacciones, también SN2 y son muy importantes, son reacciones de intercambio de halógeno, ¿ok? El yoduro, veremos después que sí es un muy buen nucleófilo y por eso desplaza el cloro con facilidad. Bueno, ¿qué otros nucleófilos tenemos? Bueno, fíjense ustedes. Un nucleófilo básicamente, muchachos, si estamos hablando ahora de nucleófilos, pues son especies que tienen a disposición carga negativa, pero los nucleófilos tienen una carga negativa que quieren compartir con un carbono para formar un enlace. ¿Un nucleófilo también es una base? Sí, una especie nucleofílica también tiene características básicas. Para la reacción SN2 lo que nos interesa es que forme enlaces con el carbono. Bueno, y es muy importante decirles, el ataque del nucleófilo en una SN2 es por la parte posterior, por la parte trasera. Tiene que acercarse mucho el nucleófilo. Entonces, yo prefiero, ¿verdad?, que el nucleófilo le guste mucho compartir los electrones con el carbono y no se quede a distancia, ¿verdad?, arrancando protones. Bueno, de eso hablaremos un poco más, pero vean toda la gama que existe, ¿verdad? El azufre es un muy buen nucleófilo porque es polarizable, muchachos. Le gusta compartir los electrones, ¿verdad? La nube electrónica en el azufre, ¿verdad? Si hay una carga positiva cerca, se deforma y tiende a generar un nuevo enlace rápidamente. Con el flúor no pasa esto, el flúor no quiere soltar los electrones, ¿ok? Bueno, aquí tenemos entonces muchos ejemplos de nucleófilos. Bueno, aquí tenemos algunos nucleófilos comunes también, fosforados, azufrados, ¿ok? El carbono también puede funcionar un nucleófilo, ¿verdad? Y claro que es muy bueno, muchachos, pensar en el hecho de que yo tenga nucleófilos con carga negativa. Ojo, puedo tener nucleófilos con carga negativa, ¿verdad? Y nucleófilos sin cargas, ¿ok? Por ejemplo, el agua es un nucleófilo más malo que el hidroxilo, porque no tiene carga negativa.
Claro, también hay que tener cuidado con las condiciones de la reacción y como veremos, si no las cuidamos, el producto de eliminación se me da con un compuesto que también es más básico. Ojo, este es más nucleofílico y más básico que este. Sí, bien. Entonces, una base siempre es un nucleófilo más fuerte que su ácido conjugado, lo que acabamos de ver, ¿verdad? O sea, la reacción de arriba, ¿ves? Así ocurre más rápidamente que la de abajo porque este nucleófilo es bastante más malo, ¿ok? De nuevo, más nucleófilo y el orden. Recuerden, ¿qué es ser un nucleófilo? Un nucleófilo es una especie que tiene electrones y que los quiere compartir con el carbono. Pero es que esos mismos electrones funcionan como para que ese compuesto sea una base. Sí, entonces ahí es donde está la cosa. Yo modulo las condiciones de la reacción, ¿verdad? Concentración, temperatura y demás. Y además de modular las condiciones de la reacción, pues uso la especie que más me convenga, en la forma que más me convenga, para que él actúe mejor como un nucleófilo. O sea, compartiendo electrones con el carbono y no como una base arrancando protones. Ok, aquí está. La basicidad está definida por la constante de equilibrio para extraer un protón. Y la nucleofilia se define como la rapidez de ataque a un átomo de carbono electrofílico. ¿Se dan cuenta? Nucleófilo bueno comparte electrones con carbono. Base separa la distancia y coge un protón periférico. En ambos casos el nucleófilo o base forma un nuevo enlace. Si el nuevo enlace es hacia el protón, entonces este ha reaccionado como una base. Pero si el nuevo enlace es hacia el carbono, ha reaccionado como un nucleófilo. Entonces, para una SN2 yo necesito un nucleófilo muy bueno. Yo tengo que potenciar el comportamiento nucleofílico y ya les dije, eso lo logro utilizando la especie negativa o la especie neutra, pero yo manejo las condiciones de la reacción. Bueno, resumen de tendencias en cuanto a la nucleofilia o la nucleofilicidad, lo dije, en una SN2. 1. Una especie con una carga negativa es un nucleófilo más fuerte que una especie neutra similar. En particular, una base es un nucleófilo más fuerte que su ácido conjugado. Ya lo dijimos, el OH más que el agua, ven, el SH negativo más que el H2S, y este ion, ¿verdad? El ion amiduro más que el amoníaco. La nucleofilia disminuye de izquierda a derecha en la tabla periódica, siguiendo el aumento de la electronegatividad de izquierda a derecha. Los elementos más electronegativos tienen pares de electrones no enlazados más estrechamente unidos y son menos reactivos. Claro, vean en esta secuencia el flúor es el peor nucleófilo porque es el más electronegativo. Él no va, aunque forme enlaces, o sea, su nube electrónica no va a deformarse cuando ve una carga positiva, le cuesta mucho, ¿verdad? Porque es muy electronegativo. En cambio, el nitrógeno, ¿verdad? Que es menos electronegativo que estos dos, es un mejor donante. Aquí tenemos más ejemplos en especies neutras, ¿verdad? Y ojo, mira, el fósforo y el azufre, ¿verdad? Que están en diferentes lugares, lógicamente, ¿verdad? En la tabla. El fósforo es un mejor nucleófilo que el azufre porque es menos electronegativo. 3. La nucleofilia aumenta de arriba hacia abajo en la tabla periódica siguiendo el aumento de tamaño y la polarizabilidad y la disminución de electronegatividad. ¿Por qué el yoduro, verdad, es un buen nucleófilo en condiciones más o menos estándar de una SN2? Porque como es tan grandote, los electrones de valencia no están siendo atraídos con mucha fuerza por el núcleo, muchachos, ¿no? Entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando hay una carga positiva, aunque sea pequeña, esos electrones se van a mover, ¿verdad? Por una interacción positivo-negativo, y entonces, si hay la energía suficiente en el proceso y las condiciones de reacción, ya lo dije, entonces se va a formar un nuevo enlace. Si es polarizable la carga negativa, es más fácil que se comporte como un nucleófilo que como una base. Si no es polarizable, es muy probable que se comporte más la especie que tiene esa carga negativa como una base. ¿Ok? Entonces, vean que hay mucho de teoría en este capítulo. Ok. Bien. Aquí tenemos entonces una representación un poquito más clara de lo que les decía. Un flúor dice que se dice que el flúor es duro porque es un átomo pequeño y compacto. Ojo, cuando se encuentra con el sustrato, de ahí hay un enlazamiento muy débil, aquí cuesta, ¿verdad? Porque los electrones tienen que ir hacia la carga negativa.
esta reacción cuesta más en el estado de transición porque el flúor no suelta los electrones. El yodo se dice que es suave, ¿verdad? Porque es polarizable. Entonces, cuando se encuentra la carga positiva de este carbono, ¿qué es lo que ustedes ven? Que aquí es más fácil que se empiece a generar un enlace. Esta reacción ocurre con mucho mayor facilidad que la de arriba. Bien, otro factor que es muy importante en las reacciones SN2 es el disolvente. Entonces, hay que hablar de que la solvatación es muy importante. O sea, si las cosas no están disueltas, chavalos, no reaccionan. O sea, se deben solvatar varias cosas. Los reactivos, los productos y el estado de transición, sí. Pero hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué pasa si la interacción entre el disolvente y nuestro nucleófilo, ¿verdad?, es muy fuerte? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, muchachos, es que entonces la reacción va a ser difícil porque yo voy a tener que invertir energía en romper la interacción entre el disolvente y el nucleófilo. Porque si él está muy estabilizado, ¿verdad?, como vemos en este caso este flúor que es pequeño, por el disolvente que está generando enlaces de hidrógeno con él, de cómo va a reaccionar. Entonces, el uso de disolventes lo vamos a detallar un poquito más ya, ¿verdad? Y hay que ser cuidadoso para que haya un compromiso entre que se disuelva todo, ¿verdad?, y que se estabilice el estado de transición también, muchachos, ¿ok? Que se estabilice el estado de transición del proceso, y entre que no esté tan bien disueltos los reactivos y el sustrato, muchachos, que después no haya reacción, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Hay dos tipos de disolventes que se pueden usar entonces en una SN2. Los que son próticos, como alcoholes, amina, agua, y que son buenos para solvatar iones o nucleófilos pequeños. Los estabilizan mucho, ya les dije, ¿verdad? Dice un disolvente prótico, ese es el que tiene hidrógenos ácidos, ¿verdad? Por lo general, en la forma de grupos OH y NH. Tienden a generar entonces enlaces de hidrógeno fuertes, muchachos, con cargas negativas. ¿Ven? Entonces, si esa interacción es muy fuerte, la reacción también es difícil. Entonces dice, los aniones pequeños se solvatan más que los aniones grandes en un disolvente prótico, ya que el disolvente se aproxima más a un anión pequeño, claro, y forma enlaces por puente de hidrógeno más fuertes. Ok, cuando un anión reacciona como un nucleófilo se necesita energía para quitar las moléculas de disolvente. O sea, si está solvatado, recuerden que solvatado significa, chavalos, interacción positivo negativo fuerte. Es la razón por la cual, las sales, como el cloruro de sodio, se disuelven en agua. Entonces, bien, se necesita energía, dice, para quitar algunas moléculas del disolvente y romper algunos enlaces que por enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno estabilizan al anión. Entonces se necesita más energía para retirar el disolvente de un ion pequeño muy solvatado como el fluoruro que de un ion grande y difuso y menos solvatado como el yoduro. Ok, entonces yo puedo utilizar o me sirven los disolventes próticos para hacer reacciones SN2. Sí, claro, son muy útiles. Pero ¿con qué tipo de nucleófilos los voy a usar, muchachos? Lógicamente, ¿verdad?, que con unos iones que son grandes y difusos, que no son tan bien estabilizados por los disolventes próticos. Bueno, pero y ahora, ¿cómo hago con los, ¿cómo se llama? ¿Cómo hago con los otros aniones chiquitillos? Con los nucleófilos chiquitillos, ¿ok? Resulta que existen unos disolventes que se llaman los disolventes apróticos polares, chavalos. Ah, bueno, les dije que les iba a mostrar hace un rato el 18 Corona 6, ¿verdad?, que era el que me favorecía la transferencia ¿cómo se llama? O el cambio de un halógeno por otro, aunque fuera un mal nucleófilo. Esto es lo que hace, ¿ves? Es un éter cíclico, perdón, que solvata a la carga positiva. Bueno, eso es anterior. Muy bien. Pero les decía, existen disolventes apróticos que son polares. Bueno, estos no forman enlaces de hidrógeno con, ¿cómo se llama?, con los nucleófilos. Sean grandes o pequeños, ellos son polares. Como la DMF o las cetonas son muy polares, ¿verdad? Y tienden a estabilizar más bien cargas positivas, ¿verdad?, y cargas negativas. Ojo, a diferencia de los disolventes próticos, los disolventes apróticos que no tienen OH o NH mejoran la nucleofilia de los aniones. Ok.
Ojo, un anión es más reactivo en un disolvente aprótico porque no está demasiado solvatado. ¿Ven? Entonces, con los pequeños y también con los grandes yo puedo utilizar estos disolventes. ¿Por qué? Porque no me solvatan tan fuertemente mi nucleófilo y entonces él va a atacar con mayor facilidad al sustrato. No hay enlaces por puente de hidrógeno por romper, cuando el disolvente debe abrir paso para que el nucleófilo se aproxime a un átomo de carbono electrofílico. Ok, ojo, la capacidad de solvatación relativamente débil de estos disolventes también es una desventaja. Ven como todo, o sea, lo que hay que hacer, o cuando uno trabaja, digamos, en síntesis y demás, el proceso de montar una reacción nueva, muchachos, ¿verdad? O el proceso para hacer un producto nuevo que me interesa, tiene que ver con evaluar muy bien las condiciones y hacer algunas pruebas, ¿verdad? Para saber si son las condiciones óptimas. Entonces aquí se dicen unas tendencias generales, pero recuerden ustedes, los que vayan a trabajar un poco en la parte más química, ¿verdad? Recuerden ustedes que cada proceso tiene sus condiciones especiales. Ojo, dice que la desventaja es que los reactivos iónicos, más polares, son insolubles en disolventes apróticos simples como los alcanos. Y en algunos de estos de ahí, lo que les decía, si no se disuelven todos los actores, no hay reacción. De nuevo, aquí tenemos la ilustración de cómo puede haber un intercambio de flúor, que es un mal nucleófilo, por cloro, ¿verdad? Y eso se da porque el flúor, ¿verdad? Queda desnudo, ¿verdad? En un disolvente aprótico, ¿lo ven? El flúor queda desnudo, no está solvatado efectivamente y por eso me puede dar este tipo de reacción. Ok, otro factor que es fundamental, vean, empezamos hablando de nucleófilo, ¿verdad? Empezamos hablando de, o sea, ¿qué necesito para un SN2? ¿Qué tipo de nucleófilo? Fuerte. Y ya vimos cuáles pueden ser. Acabamos de hablar del disolvente, ahora vamos a hablar del efecto estérico, muchachos. ¿Ok? El efecto estérico en el nucleófilo y el sustrato. Ok, vamos a ver. Dice, la SN2, ¿verdad? Requiere de mucha cercanía entre el nucleófilo y el sustrato, ¿verdad? Ok, además, esto quiere decirme ya algo importante esta frase inicial, muchachos, porque, claro, el nucleófilo en principio no debería de tener un montón de grupos que le obstaculicen la entrada, ¿verdad? Tiene que acercarse mucho al sustrato. Si tiene un montón de grupos voluminosos, nos fregamos. No hay SN2 con facilidad. Y lo otro que dice, que es que el estado de transición es plano, es en el sustrato más bien. Dice, el sustrato lo que tiene son un montón de grupos enormes alrededor del carbono donde está el grupo saliente. Uno, cómo entra el nucleófilo, si tiene que acercarse mucho. Y dos, en el estado de transición, todos los sustituyentes están en un plano. O sea, los otros sustituyentes del carbono que está sufriendo la SN2, recuerdan. Ahora, de qué fregado, cuando están todos en un plano, si son muy grandes se van a repeler mucho. Entonces va a subir mucho la energía de ese estado de transición. Así que, por ejemplo, si yo tengo dos especies como estas, esto me va a funcionar mejor como una base y este más como un nucleófilo porque tiene menos impedimento estérico. Otra vez, el efecto estérico en una SN2 visto desde el punto de vista del nucleófilo. El impedimento estérico influye poco en la basicidad. ¿Por qué? Porque esto que tiene mucho impedimento estérico se parquea, para decirlo de alguna forma diferente, a una cierta distancia de la molécula y le quita un protón. No necesita acercarse mucho para formar un enlace. Entonces la basicidad no se ve muy afectada por el efecto estérico. ¿Ok? Porque lo que dice ahí dice, ya que la basicidad implica el ataque a un protón no impedido. Sin embargo, cuando un nucleófilo ataca a un átomo de carbono, un nucleófilo voluminoso no puede acercarse fácilmente al átomo de carbono. ¿Lo vieron? La mayoría de las bases también son nucleófilos, chavalos, capaces de atacar a un protón o a un átomo de carbono electrofílico. Si queremos que una especie actúe como una base, utilicemos un reactivo voluminoso como este. ¿Ok? Recuerden, las bases favorecen las eliminaciones. Entonces tengo que tener mucho cuidado que quiero usar, si quiero que sea una reacción de sustitución como nucleófilo, ¿verdad? Porque si las condiciones no las cuido bien, lo que voy a tener es un producto de eliminación con una base, ¿verdad? Dice, si queremos que reaccione con un nucleófilo, utilizaremos un reactivo menos impedido como el etóxido. Bueno, ahora vamos a ver el efecto estérico desde el punto de vista del sustrato.
Otra vez, vean ustedes, aquí tenemos, ¿verdad?, una tabla en la que se dice que son reacciones de sustitución. El metílico, la velocidad es más de 1000. El primario, 50. El secundario, 1. Uy, con un sustrato terciario, chavalos, ya no ocurre la reacción de SN2. Mira, la velocidad es miserable. O sea, para efectos prácticos, con un sustrato terciario no hay SN2. Ya nosotros sabemos por qué. Aquí cuesta mucho accesar este carbón. El nucleófilo viene por aquí y estos tres grupos lo repelen. Entonces, con un sustrato terciario, se los puedo decir, no hay una SN2. Con uno secundario, pues todavía hay una posibilidad. O sea, se da la reacción, pero es lenta. Y los sustratos, primarios y metílicos, o sea, sin impedimento estérico, son los que sufren SN2. ¿Ok? Sí, ahí lo dice. Ven, aquí vamos a ver, perdón muchachos, disculpen, aquí lo dice. ¿Ves? El metílico más que el primario, más que el secundario, y esa es la rapidez relativa. ¿Ok? Las SN2 solo se llevan a cabo, muchachos, en sustratos que no tengan impedimento estérico. ¿Ok? ¿Ves? Aquí tenemos una representación un poco más clara, más bonita, porque aquí se ve el volumen de los sustituyentes, ¿verdad? Bueno, con este que es el bromuro de isopropilo, el ataque todavía es posible. Con el metílico, que son chiquititos, ¿verdad?, los hidrógenos, el ataque es fácil, dice. Pero aquí se ve clarito, o sea, ¿cómo entra este OH? Tiene tres grupos que obstaculizan, no le permiten ingresar. ¿Ok? Pues resumiendo, el efecto estérico, ¿cómo afecta a una SN2? Si es el nucleófilo, yo necesito que no tenga efecto estérico, porque si no, él va a tender a actuar más como una base que como un nucleófilo, porque se tiene que acercar mucho. Y el efecto estérico desde el punto de vista del sustrato, muchachos. Y claro, si el sustrato tiene un montón de grupos voluminosos, tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque el nucleófilo nunca va a llegar. Ok. Ahora vamos a hablar de otra característica fundamental en la CCN2, que es la que se llama el grupo saliente. ¿Cómo deben de ser los grupos salientes para una SN2? Ok, tiene dos funciones en una reacción. Dice que polariza el enlace CH, muy importante. O sea, dice que vuelve electrofílico este carbono, claro. Como el halógeno es electronegativo, me deja este positivo, ¿ok? Para que pueda ser atacado por el nucleófilo. Si este no desarrollara carga positiva, no hay SN2. Ok, 2. Se va con el par de electrones que lo unían al átomo de carbono electrofílico. Ojo aquí. Entonces, él se va con este par de electrones. Pero si él no los estabiliza de alguna forma, y si los estabiliza porque recuerden que los halógenos son muy electronegativos. Si cuando él sale, ¿verdad? Sale una especie negativa. No es una especie negativa que sea estable, muchachos. Entonces la SN2 no se da. ¿Ok? Bueno, para realizar estas buenas funciones, dice sí, un buen grupo saliente debe ser un aceptor de electrones para polarizar el átomo de carbono. Eso es aquí en el enlace. ¿Ok? 2. Debe ser estable. Cuando se libera al medio, no debe ser una base fuerte, ¿verdad? Y debe de ser polarizable para estabilizar el estado de transición. Vamos a ver con más detalle esto, ¿ves? Si el enlace está fuertemente polarizado, ¿sí?, este carbono cada vez va a ser más positivo y más fácilmente atacado por los nucleófilos. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. En el segundo caso, fíjense ustedes que cuando se está formando el enlace se está rompiendo el otro, ¿verdad? Y entonces, claro, muchachos, si lo que yo voy a liberar al medio, como en esta reacción que tenemos aquí, es una base fuertísima, inclusive comparado con la base que usé o el nucleófilo, ¿verdad?, que yo usé para atacar al sustrato, muchachos, esta reacción no se da, jamás, porque lo que estoy pretendiendo es liberar una especie con una carga muy fuerte. Iones que son bases fuertes y malos grupos salientes, todos estos. Ahora, si hay un truco para poder quitar este OH, que no lo saque yo como el grupo saliente hidroxilo, fíjense ustedes, yo puedo echar un ácido para protonar el OH y después añadir el bromuro negativo en una sal
Y fíjense que el grupo saliente ahora es agua, que es una especie que no es muy básica. Entonces, yo quiero que el grupo saliente polarice el enlace, 1. 2, muy importante, que cuando se libere al medio no sea una base tan fuerte que me desestabilice el sistema. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos bases débiles, ¿verdad? Que son comunes grupos salientes, claro. Los halógenos son electronegativos y acuérdense, una carga negativa, entre más grande es el halógeno, chavalos, de ahí más dispersa está. Si se liberan al medio, lo que estamos liberando al medio, muchachos, son especies estables. Bueno, los sulfonatos, fíjense ustedes, los sulfatos y los fosfatos. ¿Por qué serán estos buenos grupos salientes? Claro, porque el efecto electronegativo sobre este par de electrones con tantos átomos electronegativos es muy grande. Y además por la conjugación o resonancia. Bueno, moléculas neutras que pueden salir previa protonación, digamos, de estas especies, agua, alcoholes, algunas aminas y sulfuros. Son moléculas neutras que no son bases fuertes. Ok. Ahora, un buen grupo saliente debe ser polarizable para mantener el enlace parcial con el átomo de carbono en el estado de transición. Ojo, los nucleófilos y grupos salientes estabilizan el estado de transición al lograr un mejor traslape a mayor distancia. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. O sea, el grupo saliente se está yendo, sí, se está rompiendo ese enlace. Pero tiene que haber el tiempo suficiente para que el nucleófilo ingrese. ¿Ok? Entonces, el grupo saliente se va yendo, pero lo va haciendo paulatinamente si es un grupo saliente polarizable, o sea, grande. Nucleófilo poco básico, pero electronegativo. Ese es el resumen. Así deben de ser los nucleófilos. Bien, vamos a terminar este videito ya casi hablando de la estereoespecificidad, ¿verdad? De la reacción SN2, de la estereoquímica. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es que ocurría esto? El nucleófilo entra por la parte trasera, que es por la que hay espacio, porque el bromo que tiene volumen es un átomo grande, va a salir por este lado. Entonces él se acerca mucho, ¿verdad? Y se va imprimiendo, ¿verdad? O sea, se va enlazando al carbono poco a poco, ¿verdad? Porque el carbono es parcialmente positivo. En la medida en que él va entrando, el bromo va saliendo. Tenemos el estado de transición, lo vuelvo a repetir, que tiene los otros sustituyentes del carbono, ¿verdad? Los que no están participando en la reacción, en un solo plano. Una vez que el grupo saliente abandona la molécula, se recupera, ¿verdad? La estructura tetradérica. Pero vean cómo ocurrió esto. El nucleófilo entró por detrás, ¿ok? Y el grupo saliente salió por el otro lado. Nunca salen por el mismo lado. Entra por detrás uno y sale el otro, ¿verdad? Digamos por la parte del frente. Entonces, lo que ocurre también es lo que ya dije, que quiero dejarlo muy claro. Como esto está entrando aquí, ¿verdad? Repele los sustituyentes que ya tenía el carbono. ¿Y qué logramos ver, muchachos? De que la configuración se invierte. ¿Ok? Entonces, ojo. De ahí, inversión de la configuración, una reacción SN2. Parto del S, 2-bromobutano y le echo hidróxido. Claro, obtengo el R. ¿Verdad? Hay inversión completa. ¿Cuánto es la inversión de la configuración en esta reacción? 100%. Por eso se dice que la reacción es estereoespecífica. Bueno, estas se llaman inversiones de Walden en honor a la persona que estudió estos procesos y que los documentó bastante bien. Muy bien. Vemos aquí, ¿verdad?, que el hidroxilo entra por una parte y el bromo se va. Y fíjense ustedes, ¿verdad?, que aquí teníamos un cis y que el producto final es un trans. Claro, porque el OH nunca va a entrar por el lado en que el bromo está, no tiene espacio. El ataque o el curso estereoquímico de una SN2 es que el nucleófilo ataca al sustrato por la parte trasera. Bueno, muchachos, ¿qué les parece? Aquí tenemos pues un nucleófilo y aquí tenemos de ahí un halógeno de alquilo con un grupo saliente que es quiral. ¿Qué nos dará esa reacción? A ver, ¿este centro quiral es S o es R? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como el hidrógeno está
en la horizontal y no en la vertical, lo que nosotros decíamos es que dábamos el orden 1, 2 y 3. 1, 2, le podía pasar por encima de este 3. Ok, 1, 2 y 3, vean, esto sería, este sentido sería R, ¿verdad? Pero como el hidrógeno está aquí, yo sé que este centro quiral más bien es ese. Ok, el producto final va a ser R. Ok, ustedes pueden, cuando resuelven un ejercicio de estos muchachos, ponerlo distinto, ¿verdad? Y ahí tenemos el producto con la estereoquímica invertida. ¿Ves? Otro. Ah, muy bien. El yoduro en este caso es el nucleófilo. Ok, y fíjense ustedes que este carbono de aquí es el que tiene el grupo saliente. De nuevo, 1, 2 y 3. Entonces, ok, este sentido, ¿verdad? Es aquí, aquí y aquí. Muy bien. Ok, el sentido de giro es ese, ¿sí? Entonces quiere decir que este centro quiral es ese. El producto tiene que ser ese, muchachos. De nuevo, lo pueden cambiar de estructura y aquí tienen, ven que es sencillo. El yodo está de este lado. En el lado contrario que estaba el grupo saliente. ¿Ok? Bien. Una última. Esta, vean, es este azufre el que va a entrar. Y ustedes pueden hacer el mecanismo haciendo el ataque por detrás, por aquí. ¿Ok? Ahora, ¿quién se va? ¿El flúor o el bromo? ¿Qué opinan? Claro, se va el bromo porque es el mejor grupo saliente. El flúor no es un buen grupo saliente, ¿verdad? Pueden revisar un poquito la sección 621. ¿Verdad? Recuerden que entre más grande es el halógeno, chiquillos, entre más grande es el halógeno, más se dispersa la carga, ¿ok? Y al dispersarse más la carga, ¿verdad? Se estabiliza más. Bien, el último. Mentía, me faltaba uno. Este también. Ok. Deuterio, hidrógeno, cloro. Claro, esto es un carbono quiral, ¿verdad? Bueno, por detrás, y se va el cloro, tenemos el producto acá formado. ¿Ok? Bueno, vamos a parar aquí este videito, muchachos, porque nos queda solo la reacción SN1. Ok, gracias.